Bueno, el escenario actual ya es de mucho más tranquilidad. Si bien es cierto, aún todavía vamos a esperar precipitaciones propia de la temporada de lluvias. Estas ya no serían de la intensidad que hemos tenido durante los primeros 15 días de marzo. Y esto se debe a que en esas 2 semanas iniciales de este mes tuvimos, digamos, no solamente la temporada de lluvias, sino tuvimos también el calentamiento del mar, tuvimos un efecto climatológico que le llamamos la oscilación de Madden-Julian, que estaba potenciando las lluvias, y además tuvimos este sistema de baja presión que traía aire más húmedo hacia la zona costera que finalmente produjo las precipitaciones tan intensas que hemos estado teniendo. Dos de esos elementos ya no existen. Ya no está el sistema de baja presión que le llamaron Yaku, y tampoco está esta oscilación climática que se denomina Madden-Julian. Y solo está quedando la temporada de lluvia y el mar súper caliente. Ahora, Jonathan, el Perú es bastante vulnerable a estas variaciones climáticas, ¿no? Que creo que es lo que la población también debe entender, ¿no? Sí, definitivamente no estamos preparados para recibir precipitaciones de las magnitudes que hemos estado teniendo. En 2 semanas hemos tenido prácticamente las consecuencias de todo el Niño costero del 2017, que duró 3 meses, o similar al 97-98, que tuvimos pues un niño con mucho más tiempo, ¿no? Eh, Imagínense lo vulnerables que somos, y no tenemos lamentablemente medidas de mitigación que permitan que la afectación no sea tan grande. Ahora, se ha dado la alerta del niño costero por el calentamiento del mar. ¿Qué significa esto para que todos los podamos comprender? Sí, mira, en estas 2 semanas, digamos que un componente llamó la atención de la gente, ¿no? Y fue este Yaku, ¿no? Que la gente ha pensado que era un ciclón tipo estos formadores de huracanes, y tomó protagonismo de algo que en realidad el protagonista era el calentamiento del mar. Quien gatilló esta formación de este sistema de baja presión ha sido que el mar estaba sobrecalentado. Entonces perdimos de vista este calentamiento, y estaba de protagonista Yaku. Y bueno, han pasado 2 semanas y hemos pasado de una condición que había puesto el ENFEN el día 1 de marzo de vigilancia del niño, y en 15 días hemos pasado a la alerta del niño. ¿Qué quiere decir? Que estamos reconociendo el inicio del fenómeno del niño, en este caso el niño costero. Cuando hablamos de un calentamiento del mar, o sea, ¿en qué temperatura el mar es normal y en qué temperatura ya se puede decir que hay un calentamiento? Mira, como ves, el mar es muy amplio, y en cada zona donde nos encontramos, digamos, tiene una temperatura característica. El norte del país, por ejemplo, su temperatura es mucho más cálida que lo que tenemos en la ciudad de Lima. Por dar un ejemplo, la temperatura en este momento frente a las costas de Lima, en el Callao, está aproximadamente a 21 grados, ¿ya? En el norte, en Piura, frente a Talara o a Paita, podemos encontrar temperaturas de 27 grados. Entonces, mira la diferencia, pero la anomalía, o sea, la diferencia entre lo normal y la temperatura que estamos registrando está en la costa norte alcanzando 5 grados, o sea, 5 grados sobre el valor normal, y en el caso de Lima solamente 2 grados sobre el valor normal. Ok, entonces, para Hay diferencias. entender, sí, entiendo. Entonces, para entenderlo, hasta el momento la magnitud es débil, ¿no es cierto?, del niño costero, ¿correcto? Claro, lo que es débil en realidad es el índice que utilizan para categorizarlo como el niño.
¿no? Que se le llama el ICEN, el índice costero del niño. ¿Ya? Ese valor todavía es pequeño, entonces lo están categorizando como débil, pero los efectos que estamos viviendo del nivel de calentamiento es tan igual como la del niño del 2017, ¿no? Eso es lo que, porque a veces la población no lo tiene claro, ¿no? Entonces se asusta, pero hay que tener un poco el conocimiento de qué es lo que sucede cuando hablamos de la alerta del niño costero. Ahora, puede haber un mes en el que sea mucho más fuerte, porque según se dice, esto se podría extender hasta julio, ¿no es cierto? Pero puede haber un mes y eso de qué depende. Claro, ahí hay que entender un detalle, ¿no? Normalmente las lluvias ocurren, las lluvias muy intensas ocurren cuando estamos en temporada de lluvia. Todavía en marzo estamos en temporada de lluvia, pero ya en los próximos días vamos a pasar a otoño. Ya la cantidad de energía que llega al hemisferio sur es menor y la temporada de lluvias también comienza a debilitarse ya. Entonces, por más que tengamos ese calentamiento, el nivel de precipitación tiende a ser menor también, porque va a coincidir con la salida de la temporada de lluvias. Ese es un atenuante, Correcto, correcto, interesante, ¿eh? ¿no? Ahora, sí, continúa, Entonces por lo que favor. nos va a quedar, solamente para terminar, es agua caliente, aire caliente y posiblemente un otoño cálido y un inicio del invierno, por lo menos un inicio del invierno cálido. Y en el caso, en la parte marina, un mar caliente, seguramente habrá cambio de especies marinas y la anchoveta o se profundizará o se alejará de nuestro territorio, sobre todo en la zona que está caliente, ¿no? Bueno, hay que estar preparados de todas maneras, ¿no? Porque la naturaleza es naturaleza, ¿no? Eh, Creo yo. Exacto. Una pregunta. Yo tengo una duda. Las precipitaciones, como en el caso de estos 2 días que hemos tenido de precipitaciones de lluvias severas acá en Lima, eh, ¿pueden tener o pueden ir acompañadas de descargas eléctricas? Porque mucha gente se quedó con la duda. Al día siguiente decían, hoy ha habido truenos, pero ¿puede pasar eso? En el caso de Lima específicamente. Sí, ya lo hemos tenido hace, si mal no me acuerdo, unos 3 años, una madrugada en la que nos despertamos con rayos en la ciudad de Lima. No sé si recuerdas. Recuerdo, sí. Entonces, si hay las condiciones, podría ocurrir. Y, por ejemplo, en ese evento no hubo precipitaciones necesariamente. Correcto. Entonces, ¿es posible? Sí, pero las condiciones actuales, después de haber pasado lo que ya hemos pasado, no muestran una condición que favorezca eso, ¿no? Para finalizar, ¿cuál sería tu reflexión y tu mensaje final para todos aquellos que nos están viendo y escuchando en este momento? Me gustaría hablar de un tema que a mí me pareció súper malo en redes. El servicio meteorológico tiene como trabajo hacer justamente los pronósticos y emitir avisos, alertas en el momento en que ellos ven que es necesario. El servicio meteorológico en esta ocasión emitió una alerta de la probabilidad de que se ocurran precipitaciones importantes en la ciudad de Lima, dando unos rangos de la cantidad de precipitación y obviamente considerando de que las zonas más afectadas podrían ser las zonas más elevadas de la ciudad, ¿no? Pero la población, en lugar de tomar medidas eh, y empezar, por ejemplo, a cubrir sus techos, generar salidas de desfogue del agua, si estaban en zona de riesgo, eh, movilizarse hacia zonas más seguras, tomar acciones que corresponden a este aviso y esta alerta, decían, no, no va a pasar nada, nunca aciertan o cosas de ese tipo, y finalmente ocurre lo que ya hemos visto y nuevamente, o sea, el trabajo del servicio meteorológico justamente es hacer eso, avisar. La población tiene que hacer caso a esos avisos
Y las autoridades también, las autoridades deberían, desde antes de que ocurriera, ¿no?, haber tomado acciones, visitar a la población, e indicarles dónde están las zonas seguras y ver todo el tema de la gestión del riesgo, ¿no? Debió ser una campaña mucho más integral, ¿no? Porque el aviso estaba, ¿cierto? Exacto. O sea, el aviso estaba. La población no creía, ¿correcto? Pero hay gobiernos locales, hay campañas, o sea, pero no se hizo tampoco la campaña que se debió hacer, porque en todo caso el Senami debió hacer una campaña profunda, conectarse con los medios. O sea, hubiéramos podido evitar gran parte de estos desastres que hemos tenido, creo yo, ¿no? Sobre todo las pérdidas, ¿no?, en vidas humanas, En vidas humanas. y también las pérdidas, bueno, de infraestructura en algunas zonas. Se han activado casi prácticamente todas las quebradas de la ciudad y hay mucha pérdida, ¿no? Entonces podríamos haber evitado mucho de eso, sobre todo la afectación directa a vidas humanas, solamente llegando o trasladando a la población a zonas más seguras, ¿no? Interesante lo que dices, porque en verdad debió ser una campaña mucho más integral, es lo que aprendemos ahora. El Perú está expuesto es vulnerable, ¿no es cierto?, a este tipo de eventos de la naturaleza y debemos estar preparados, pero no solamente es un tema del Senami, es un tema de los gobiernos locales, ¿correcto? Es un tema de los especialistas, o sea, todos se deben unir para hacer campañas masivas, los medios de comunicación, ¿no? Ahí creo que el Senami debió insistir más, ¿no? Debió insistir un poco más para que nos preparemos. Una excelente reflexión, yo no lo había visto de esa manera, honestamente, Jonathan, ¿ah? ¿Algo más, Jonathan, por favor? Bueno, sí. Eso era, yo creo, la reflexión principal, ¿no? Cuando el servicio meteorológico, y esto ocurre en cualquier país, en otros países del mundo, el servicio meteorológico indica hay alguna posibilidad de alguna afectación. Entonces, los gobiernos locales, como bien lo decías, tienen que tomar las medidas, movilizar a la población, llevarlos a otros sitios. Una vez que ocurren los eventos, si no pasó nada, simplemente regresas al lugar donde estabas, ¿no? Y si hubo el fenómeno, ocurrió el fenómeno, seguramente tu vida la has salvado y posiblemente los bienes más valiosos también, ¿no? Porque normalmente lo llevas contigo. Que además, para Y no finalizar, te quedas en el lugar. porque además los gobiernos locales tienen identificadas las zonas de peligro, de desastres, donde se generan desastres, pues el caso Chaclacayo, Ñaña, Chosica, ¿no es cierto? O sea, tienen identificado y aún así no se hizo absolutamente nada. Es su obligación tener identificado, tener las zonas seguras muy bien marcadas y comunicarlo a la población para que toda la población sepa a dónde dirigirse cuando ocurren estos fenómenos. No solamente fenómenos meteorológicos, también cuando ocurren sismos, y dependiendo de la zona, si ocurre tsunami, o sea, todos los fenómenos naturales que van a generar algún riesgo en la población tienen que estar mapeados de acuerdo a la realidad de cada población, ¿no?, de cada asentamiento humano, y eso es obligación de las autoridades, ¿no? En realidad han cometido un delito.